Vamos a analizar este ejercicio para poner en práctica, para poder reforzar la primera condición de equilibrio, la cual nos dice que la sumatoria de fuerzas sobre un cuerpo da 0 para que éste esté en equilibrio mecánico. Y luego vamos a reforzar el tema de realizar un DCL, en el cual se analiza el cuerpo o el sistema físico y se analiza todas las fuerzas que actúan sobre este sistema o cuerpo. Entonces, vayamos a este ejercicio. Nos dice que acá hay un bloque de 1 kilo sujetado a una cuerda y la cual luego está sostenida a dos otras cuerdas, ¿no? Le hemos puesto a la tensión que hay en la primera cuerda tensión T y luego a la tensión de la cuerda que está de manera oblicua tensión A y acá a la otra tensión B. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vemos que nos dan de dato el peso del bloque. Con la masa se puede hallar el peso y luego con ello se puede hallar la tensión. Entonces comenzamos por esa parte y luego podemos hacer el DCL de ese punto de aquí donde intersectan, donde están las tres cuerdas. Entonces comenzamos, aquí tenemos el bloque, el DCL del bloque. Como tiene masa, está actuando la fuerza de gravedad o llamado peso, y para ello se determina multiplicando la masa por la gravedad, obteniendo 10 newtons el valor del peso. Y la tensión que jala verticalmente hacia arriba al bloque estaría representada con esta flechita, y podemos aplicar la condición de equilibrio que nos dice la suma de fuerzas te da 0. Por ende, aquí solamente hay fuerzas en el eje vertical, sumamos las fuerzas en el eje vertical para que nos dé 0, ¿no? Si hay 10 newtons que van hacia abajo de fuerza, por lo tanto 10 newtons también tendrían que ir hacia arriba para que no haya aceleración. Muy bien, entonces la tensión vale 10 newtons. Ahora vamos a analizar el punto O. En el punto O convergen tres tensiones: la tensión A, que es oblicua, y por paralelismo, si aquí hay 60 grados, aquí también por paralelismo habrá 60 grados. Luego la tensión B, como no nos dan el ángulo con la horizontal, pero si tú trazas una horizontal, esta con la tensión va a generar un ángulo de 30 grados, porque sumando con 60 tiene que darte 90. Entonces acá este ángulo sería 30 grados. Y justo lo que se ha puesto aquí, ¿no? En color rojo están las fuerzas: la tensión A, la tensión B y acá la tensión T, que hemos determinado que vale 10 newtons. 10 newtons. Ahora, estas tensiones de aquí que están oblicuas, por así decirlo, lo podemos asociar al eje cartesiano, ¿no? Acá tenemos el eje X, dibujamos con una línea amarilla, y el eje Y. Ahora, estas dos fuerzas se pueden descomponer, ¿ya? Para eso se descompone aplicando la teoría de vectores. Este vector ya nos olvidamos de este vector y solamente vamos a trabajar con el vector asociado en el eje X de dicha tensión A y con el asociado con el eje Y. Aquí tendríamos. Entonces ya lo hemos descompuesto a esta tensión A en dos componentes asociados al eje X y Y. Y lo mismo hacemos con la tensión B. Entonces ya nos olvidamos de este vector y vamos a trabajar solamente con las componentes. ¿Ok? Entonces, en el eje horizontal podemos aplicar la condición de equilibrio. ¿Okay? Entonces acá colocamos en el eje horizontal, tendríamos la fuerza que va hacia la derecha, TAX, tendría que ser igual a la fuerza que va hacia la izquierda, ¿no? Porque recuerda, la sumatoria de fuerzas en el eje X tiene que darte 0. La sumatoria de fuerzas es igual a 0 en el eje X, por lo tanto la tensión AX sería 0, sería igual a la tensión en el eje X de B, X. Y aplicando las fórmulas para descomposición de vectores, como está en el cateto adyacente, sería para la tensión A, sería tensión A por el coseno de 60
nos daría lo que es la fuerza en el eje X. Y la tensión B también lo mismo, pero con el coseno de 60, ¿no? Tensión B por el coseno de 30. Entonces aquí esto ya es conocido, pues reemplazarlo y tendríamos la tensión A por un medio es igual a la tensión B por raíz de 3 sobre 2. Ahí pones por raíz de 3 sobre 2. Este mismo denominador que se repite en ambos lados, 2 se cancela, te queda tensión A por 1, que es tensión A, es igual a raíz de 3 por tensión B. Entonces ya tenemos una relación entre la tensión A y la tensión B. Ok, entonces tendríamos ahora que analizar en el eje vertical, en el eje Y. ¿Qué fuerzas hay en el eje vertical? La tensión ahí, que va hacia arriba, debe ser igual a la suma de fuerzas que va hacia abajo. Entonces colocas ahí sumatoria de fuerzas en el eje vertical es igual a 0. Por ende, la tensión A en el eje vertical, o sea, A, Y, es igual a la tensión en el eje vertical, pero de B, más 10. Aquí reemplazamos porque la tensión AY sería tensión A por el seno de 60, ¿ya? Por fórmula de descomposición de vectores. Y lo mismo para B, ¿ya? Sería tensión B por el seno de 30. Más 10. Pero recuerda que la tensión A vale raíz de 3 por tensión B. Entonces reemplazamos. Tendría tensión B es igual a raíz, tensión A que diga es igual a tensión B por raíz de 3. Y ya sabes que seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. 3 sobre 2. Entonces acá te quedaría, eso sí lo dejamos tal cual, no lo reemplazo, salvo el valor de seno de 30, que es un medio. Más 10. Y ahora tocaría multiplicar. Raíz de 3 por raíz de 3 se sale 3 medios. Y como acá hay un medio de tensión B, vas a restar y solamente te queda tensión B. 3 medios menos un medio es 1, igual a 10. Por lo tanto, si tensión B vale 10 newtons, quiere decir que la tensión A vale 10 raíz de 3, ¿no? Newtons. ¿Por qué? Porque es la relación que habíamos hallado antes, ¿no? Multiplicando por raíz de 3 tienes la tensión A. Bien, entonces ahí tendríamos las respuestas. La tensión T vale 10 newtons. Y bien, ahí tendríamos las respuestas. La tensión T vale 10 newtons. La tensión en B vale también 10 newtons. Y la tensión de la cuerda A vale 10 raíz de 3 newtons. Bien, cualquier consulta, cualquier duda, me escriben en los comentarios. Espero que haya sido productivo este ejemplo.